Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al foro de divulgación Zorro Materialízate, donde damos charlas acerca de la divulgación de la ciencia e ingeniería de los materiales. Hemos tenido diferentes ponencias sobre diferentes materiales y el día de hoy nos acompaña la doctora María Luisa Mendoza. La doctora María Luisa Mendoza López, quien nos hablará sobre materiales compuestos como la solución a grandes retos. Déjenme presentarles a la doctora María Luisa. La doctora María Luisa Mendoza López estudió Ingeniería Química Industrial en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente desarrolló una maestría y un doctorado en el CIMBESTAB, Unidad Querétaro. Tiene 23 años trabajando en el área de materiales. Ha desarrollado diferentes proyectos enfocados a remediación de agua, uso de energías renovables, reciclaje de materiales, entre otras cosas. Ha impartido diversos cursos relacionados a desarrollo humano. Le gusta bailar, cocinar, ver series y películas en diferentes idiomas, principalmente de origen asiático. También le gusta escuchar música suave y tranquila. Recientemente ha empezado un proyecto de generar un huerto con su familia. Pues, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora María Luisa. Doctora, adelante, por favor. La escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Les doy las gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. El tema que les quiero presentar en esta ocasión es materiales compuestos, la solución a grandes retos. Muchas veces nosotros en nuestra vida diaria trabajamos o estamos en contacto con diversos materiales. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de los cerámicos que nosotros en el día a día tenemos, ¿no? Hemos visto que en casa nuestros papás, abuelos, por ejemplo, tienen contenedores de barro, entre otras cosas, pero también detectamos que estos materiales, que también los tenemos en ventanas, espejos, vasijas, etcétera, incluso en los refractarios que aquí ilustramos, tienen algunos problemas. ¿Qué problemas? Tienden a ser frágiles. Sí tienen variedad, tienen coloración. Sin embargo, estos materiales, si yo cometo, digamos, una distracción y los llego a golpear, puedo romperlos. Eso, de una u otra forma, va a modificar, pues, su utilidad. Puedo tener, por ejemplo, una ventana fracturada y puede seguir funcionando. El problema, ¿cuál va a ser? Que con el tiempo va a aumentarse el daño. Entonces, en esos casos decimos como que el material ya no cumple con las especificaciones que necesitábamos para una aplicación en especial. Otro grupo de materiales que ya nos han compartido nuestros compañeros a lo largo de estas charlas están los materiales poliméricos, que comúnmente los llamamos plásticos. Estrictamente hablando, para nosotros en el área de ingeniería en materiales, lo más correcto sería decir un polímero. Sin embargo, estos polímeros, nosotros los tenemos en el uso diario, pero ¿qué vemos en estos materiales? Algunos son un poco rígidos, como en el caso nos comentaban de la baquelita. Aquí está un ejemplo, algo muy sencillo, un teléfono de los antiguitos. A la mayoría de ustedes son operaciones, tal vez ya no lo vieron, sin embargo los están vendiendo en la sección así como recuerda. Tenemos este tipo de materiales que, si bien es un polímero, tiende a ser rígido, se nos caía y se fracturaba, pero duraba bastante. Tenemos otros materiales, contenedores que aquí presentamos en nuestra vida diaria, ¿no? El contenedor que tenemos, por ejemplo, para el champú, el jabón, cloro, etcétera, para todos esos materiales. Nosotros utilizamos recipientes poliméricos. ¿Cuál es el problema con esos materiales? Pues aparte de reciclaje, muchos de ellos sí se pueden reciclar. Algunos está restringida ese reciclaje por ser, digamos, una combinación de dos o más polímeros. Esas unidades, digamos, estructurales que lo van formando. Cuando modificamos esa composición, esa distribución,
muchas veces dificultamos el reciclaje. Pero también tenemos unas características y propiedades un poco variantes. Bueno, diríamos un poco o mucho, muy variantes. ¿A qué voy? Comentaba en el caso de una baquelita que es resistente, pero yo también puedo tener un material muy flexible como una manguera que utilizamos para regar las plantas. Pueden ser transparentes, pueden ser de color. Una de las, digamos, desventajas de estos materiales es que su reincorporación, digamos, al medio ambiente tiende a ser complicado o inclusive nos toma tanto tiempo que nosotros no lo alcanzaríamos a notar. Entonces, para algunas prestaciones me funcionan, pero para otras no. Metales. Cuando se empezó todo lo que fue la industria de aeronáutica, autos, prácticamente lo único que se utilizaba eran aleaciones metálicas, principalmente a base de hierro. ¿Qué pasó? Bueno, en esos entonces, pues veíamos que sí existía el dispositivo, existía el automóvil, pero, digamos, eran muy pesados. No alcanzaban grandes velocidades. Inclusive sus eficiencias en el consumo de combustible no era muy buena. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía que gastar mucho más combustible. También muchos dirán, es que los autos de antes eran mejores que los de ahora. Es relativo. Decimos que los de antes eran mejores en el sentido que como eran de acero, se oxidaban, eran más pesados y digamos un tiempo de vida que nosotros podíamos ver el deterioro de esa lámina conforme pasaba el tiempo y decíamos, existe la lámina. Los materiales ahora dicen, es que los toco y se deformaron, se dañaron. Bueno, tiene una finalidad. Si nos vamos a lo que es un desempeño de estos materiales, y yo quisiera mantener, digamos, la estructura íntegra de ese automóvil, si yo me impactara, que espero que no llegue a pasar, pero si me impactara con ese automóvil y lo llego a deformar, si lo voy a deformar, el problema ¿cuál va a ser? No lo voy a recuperar y el daño, inclusive a mi persona, puede ser mayor. Entonces, en esos momentos funcionó para la aplicación. Teníamos las bicicletas, que sí, también eran prácticamente de acero. Tenía polímeros, sí, en las llantas, pero en sí la estructura prácticamente era metálica. ¿Eso qué implicaba? Pues era una bicicleta de un elevado peso. Si nosotros queríamos correr grandes distancias, lo podíamos hacer, pero el gasto energético en mi caso, bueno, en el caso de todos nosotros, que es a través de el uso de las piernas para pedalear, era muy alto, ¿no? Entonces comparábamos y decíamos, me cansé. Sí, ¿por qué? Porque todo el mecanismo requería mayor fuerza para lograr precisamente ese desplazamiento. Las aeronaves en ese entonces estaban limitadas. ¿En qué sentido? Cualquier cosa que se le aplicara implicaba peso. Si es peso y queríamos tener un vuelo, pues necesitamos gastar más energía. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Empezamos a analizar. Y si yo necesito mayor velocidad, por ejemplo, en los aviones, ahora necesitamos velocidades muy altas para lograr que se alcance, que la nave despegue del suelo y desplazarse, y tenemos tiempos, nos comentaba el doctor Carlos en pláticas anteriores, que había la posibilidad de hacer vuelos transatlánticos en cuestión prácticamente de minutos. Pero ¿por qué necesitamos aumentar, digamos, la respuesta de ese material para alcanzar esas velocidades? ¿Y qué pasa si yo tengo una pieza y se deforma? Yo no necesito que cambie. Por ejemplo, tengo un estante, el estante es de plástico y le pongo mucho peso y se empieza a deformar. No me va a servir. Por ahí decimos comúnmente, se está pandeando. Bueno, tal vez no sea lo necesario, lo adecuado y necesario para la aplicación. Y si lo golpeo y se fractura, como en el caso de un vidrio, yo no necesito eso, yo necesito que aguante. Bueno, en algunos casos ha sido solucionado con la sustitución de otro material. Por ejemplo, en las ventanas teníamos vidrio. Ahora ¿qué estamos usando? Bueno, coloca policarbonato, que es un polímero, o tal vez un acrílico, que es otro polímero. Muy bien. Pero
algunas veces esos materiales se pueden rayar, se pueden opacar. Entonces, solucionan un problema, pero no del todo. La solución, digamos, es parcial. Entonces, la respuesta puede estar en los materiales compuestos. Cabe aclarar, no para todo es aplicable. Por eso tenemos que evaluar. La gran pregunta que todos nos hacen cuando escuchan por primera vez compuestos. ¿Compuestos de qué? ¿Qué es eso? Y la segunda pregunta, ¿es lo mismo que en química? ¿Me van a enseñar química ahora con los elementos que tengo A, B, X y tengo que hacer una reacción? ¿Eso es un polímero, digo, un material compuesto, como es en química? ¿O es como aquel polímero que se hace por una polimerización? ¿Cómo es? Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen. Este es un material compuesto. Como tal, los materiales compuestos deben de estar formados por dos tipos diferentes de materiales. Ahora, los grandes materiales o los grandes grupos los distribuyen de tal manera que yo puedo tener una matriz, digamos, es un material que está en mayor proporción. Esa matriz puede ser un cerámico, puede ser un metal o puede ser un polímero. A este material yo le voy a agregar algo. Este algo es otro material cuya función es reforzarlo. ¿Qué va a reforzar? Bueno, lo que necesite en ese material matriz. Por ejemplo, si yo necesito reforzar la parte de conductividad eléctrica, le voy a agregar un refuerzo que me permita precisamente hacer esa conducción eléctrica, aumentarla. Necesito que tenga mejor resistencia mecánica. Ok, le agrego elementos que me ayuden a esa propiedad. En este caso le estamos mostrando un disco metálico que muchos hemos visto, son discos de corte, pero si yo quiero hacer que ese material dure más, tenga mejores aplicaciones, incluso para materiales que a veces es más complicado cortarlos, nosotros le podemos agregar un refuerzo, un diamante. En este caso, los diamantes pueden ser sintéticos o pueden ser naturales. Lógicamente, para una herramienta de corte no voy a usar uno natural. Pasamos a lo que es un sintético. Entonces, para hacer que estos dos materiales estén juntos, decimos, bueno, es que hay que tener un adhesivo, algo que lo incluya. Ok, muchas veces, dependiendo del material que yo voy a fabricar y lógicamente el proceso de manufactura que vayamos a aplicar, vemos si es necesario solamente dispersar a mi material en el otro material y de acuerdo al proceso de manufactura generar el nuevo producto. En este caso, pues sacamos lo que son los discos de diamante, que son precisamente para realizar esos cortes con una eficiencia mucho mayor. Si fuera un herramental, por ejemplo, una broca típica de un acero, y a esa broca le aplicamos un recubrimiento duro, lo que hacemos es aumentar el tiempo de vida de la broca. Disculpa, Luisa, se está cortando y se suena un... ¿Qué? Bueno. Adelante, yo sí lo escucho bien. ¿Sí? Ok. Bueno, voy a continuar, perdón. Entonces, nosotros podemos generar esos discos o esa herramienta que en este momento lo que hice fue aumentar el tiempo de vida. Tal vez en el caso de la broca que les comentaba, me servía para hacer 10 cortes. En el momento en que le aplico ese recubrimiento, que es muy delgado, aumentamos de 10 cortes tal vez a 100 o hasta 1000, dependiendo de las características de los materiales que yo ponga en su momento en mi nuevo material. Entonces, un material compuesto, ¿qué va a ser? La mezcla, puede ser la mezcla de un polímero con un cerámico, de un cerámico con un metal con un polímero. Pero también, dependiendo de la estructura, podríamos tener algunas mezclas entre polímeros. ¿Cuál es, digamos, la restricción como para decir que es un material compuesto?
que nosotros vamos a tener dos materiales que van a estar en contacto, pero va a existir una interfase entre esos dos materiales. Esa interfase precisamente es el punto de contacto entre los dos materiales. Típicamente un material compuesto, cuando está en funcionamiento, lo que tiende a fallar es la interfase, el punto de unión. En la carrera de Ingeniería en Materiales, aquí en el Tecnológico Nacional de México, vemos, por ejemplo, una asignatura que son adhesivos, o bien métodos para hacer que precisamente los dos materiales puedan aumentar ese contacto. Puede ser, en este caso, una adhesión mecánica o una adhesión química o una combinación. Todo eso nos mejora las propiedades de un material compuesto. Y bueno, preguntarán, ¿dónde los veo? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, es un aerogenerador. Estos aerogeneradores se ven muy pequeños aquí en la fotografía, pero dependiendo de las, digamos, necesidades y lo que vaya a producir, son las características. En este caso, este aerogenerador puede estar entre los 20 y 40 metros de altura para poder generar cerca de 600 kilowatts. Ahora, si nosotros checáramos la velocidad en las puntas precisamente de esos álabes, o bien las aspas, como las podemos conocer, pueden llegar hasta los 250 kilómetros por hora. Algo importante, se van a ir ajustando a la dirección del viento. Tienen una parte de posición, cambio de posición. Y estos materiales, si nosotros nos ponemos a pensar, si esas aspas estuvieran hechas de metal, ¿cuánto pesarían? ¿Podrían alcanzar esas velocidades? Si fueran hechas de un polímero, esos polímeros podrían soportar las velocidades, por ejemplo, de viento, lluvia y aparte que no se deformen en el proceso. Si fuera un cerámico, el cerámico podría soportar esos impactos porque también puede llover. Pueden haber muchas condiciones que puedan en un momento dado cargar esa fuerza en un punto. Consideramos el punto central, aquí, donde están unidas. Ahí es donde vamos a tener una gran cantidad de esfuerzo aplicado. Para que se den una idea. Este es un álabe. No sé si alcanzan a distinguir a las personas. Aquí hay una persona. Están tratando de armarla. Ajá. En este caso es una de Alemania. Tiene una altura de 178 metros. Las palas o álabes, en este caso, pueden alcanzar los 246.5 metros de diámetro. O sea, imagínense el tamaño. Ahora, ¿cómo se fabrican? Se fabrican con materiales compuestos. En este caso se utiliza una fibra de vidrio, pero esa fibra de vidrio no simplemente es poner la fibra, parece tela, pero digamos el entramado son líneas de vidrio. Se van colocando esas partes de tela, pero yo necesito algo para que queden adheridas, para que se peguen unas a otras. ¿Qué se hace? Se agrega resina epóxica, que es un polímero. Se aplica temperatura. ¿Por qué? Porque la resina epóxica, que es este polímero, es un material termofijo, necesito aplicarle calor. Con ese calor, lo que voy a hacer es impregnar precisamente a esa fibra de vidrio. Y con la temperatura y el molde cerrado, voy a poder generar precisamente esa aspa o álabe o pala, que también son los diferentes nombres que se le llegan a dar. Bueno, ya hemos visto en otras pláticas que decimos de superhéroes. Aquí tenemos a Batman. Pero es interesante cuando salió ese reportaje, en la parte de abajo aparece el link, es muy pequeñito, pero tenemos el link. Y empezamos a revisar de qué está hecho precisamente el traje de Batman. Bueno, decimos, no, tiene casco, el casco está muy bien, es de grafito. Bueno, las personas que están contabilizando cuánto costaría, dice que costaría aproximadamente $1 millón el casco, por precisamente todo lo que implica la manufactura, el tamaño de partícula del grafito que se va a usar, las características aerodinámicas que debe tener, todas esas prestaciones las están cubriendo. Pero parte interesante,
tenemos en lo que es la armadura una combinación. En este caso hay dos materiales, que es el Kevlar y el Nomex. El Kevlar, tal vez lo han escuchado, nos sirve precisamente para lo que es impacto. Es una base de los chalecos antibalas. En el caso del Nomex, ese es un material que es resistente a fuego y lo utilizan mucho los bomberos. En este caso, Batman, siguiendo pues la tradición de ciencia ficción, en ese momento pues lo incorpora, pero en la realidad ya puede ser fabricado este material y lógicamente esta armadura. También tenemos, por ejemplo, en la parte de enfrente, de lo que es la del pecho, donde tenemos lo que son fibras de carbono. La fibra de carbono está generando esa parte, pero nuevamente, la fibra de carbono por sí solo es un cerámico y no alcanza esa consolidación. Algo, digamos, un poco más cercano, bueno, no tan cercano, ¿verdad? Es el auto que está hecho ya con fibra de carbono. Los rines de fibra de carbono. Lleva otro material que en combinación da la respuesta que se necesita. ¿Por qué? Velocidad. Se está bajando cerca del 40% del peso del automóvil. Gracias a eso se alcanzan velocidades, por ejemplo, de 0 a 100 kilómetros en un par de segundos. ¿Sí? Lógicamente, en estos materiales yo no puedo usar soldadura, no puedo usar remaches. Tengo que usar adhesivos. Adhesivos, pues la nueva generación de adhesivos. Salió este reloj. Es una edición limitada. Aquí en la parte de abajo podrán verlo un poquito. Ajá. Pero lo interesante es que incorpora unos CERMET, que son precisamente esos materiales compuestos cerámico-metal. A tal grado que llega un control en el tiempo, en este caso, mejor dicho, en el mecanismo. El desfasamiento, digamos, de esas manecillas para darnos retardos en tiempo es mínima. Bueno, y hasta la venta es edición limitada, no sé cuánto cueste, pero bueno, hay que pagar por ello, ¿no? Tenemos también los herramientales de corte. En la carrera, por ejemplo, trabajamos con procesos de manufactura, arranque de viruta. Entonces utilizamos esos materiales, estos son los llamados insertos. Los insertos pueden ser precisamente materiales compuestos y precisamente nos va a ayudar a darle forma a una pieza. Y pues viene la propuesta, ¿no? Cuando hay grandes retos, no te olvides de materiales compuestos. Pueden tener la solución. No lo es para todo. Cabe aclarar, cuando yo tengo un material compuesto, cuando está ya en operación, pueden haber problemas. ¿Qué problemas? Puede empezar a fallar la interfase. Y entonces, si empieza a fallar la interfase, se compromete la integridad de la estructura. Puedo tener daños. Ahora, otro problema que también se puede vislumbrar con estos materiales compuestos, la parte de reciclaje. Como son materiales combinados, el reciclaje se va limitando. Entonces, cuando ocurre eso, yo tengo que buscar un método alterno para lo que es el reciclaje. Es lo que les quería presentar el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que también nos puedan aportar. Quedo a sus órdenes. Ok, muchas gracias, doctora María Luisa. Pues pasamos a la sesión de preguntas. Ustedes pueden hacerlas directamente, si levantan su mano y les damos el micrófono, o pueden hacerlas a través del chat. También tenemos en el Facebook. Vamos a estar checando a ver si hay algunas dudas, algunos comentarios, preguntas. Bien, en lo que alguien se anima, pues tenemos una gama, ¿no?, de materiales compuestos que conocemos, como son los más famosos, digamos, de fibra de vidrio con resina, fibra de carbono con resina. Pero aquí nos mostrabas algunos otros ejemplos de cerámico metal, algunas otras opciones. ¿Nos podrías comentar cuáles crees que sean de los materiales compuestos que encontramos, dijéramos, cotidianamente, o aunque no sea tan cotidianamente, pero que encontramos en el mercado, que no sean solamente de polímero con
con fibra de vidrio, o polímero con fibra de carbono, o polímero con Kevlar, dijéramos que son los más famosos. ¿Cuáles pensarías tú que son los más... Uno muy común, nuestras ollas de peltre. Todo el mundo las ha visto, ¿no? La olla de peltre como tal, la base, la forma es acero al carbono, Okay. y está recubierta pues de material cerámico, que ya en ese material cerámico además le ponemos, por ejemplo, partículas, que por eso las vemos con puntitos blancos. Esas partículas también tienen una función, que es detener precisamente la propagación de una fractura. Esa la vemos más común, más tangible, ¿no? Entonces, es una estructura interesante. Otra, por ejemplo, son los parabrisas de los autos. En esas parabrisas yo tengo vidrio combinado con láminas de polímero, que es el polivinilbutirán, que los dos cuando se colocan a ciertas condiciones generan un material compuesto laminado. ¿Qué pasa? Cuando lo golpeamos, pues se generan las telarañas y a mí me da un efecto de precisamente protección. Entonces, ahí hay algunas más tangibles, más directas. Ok, muchas gracias. Hay dos preguntas. Tenemos una aquí en el chat y otra tenemos dos aquí en el chat y una en Facebook. Vamos a leer primero una aquí del chat que dice, si hablamos de polímeros y buscamos aumentar algunas propiedades o simplemente reforzar, ¿se podría utilizar alguna fibra de alguna planta crucífera o se limita únicamente a la adición de metales y cerámicos? No, está abierta a diferentes formas. De hecho, una parte muy fuerte ha sido la incorporación de fibras orgánicas, precisamente con la finalidad de hacerlo más viable, digamos, a la degradación y combatir un poquito a la parte ambiental. Entonces, sí han entrado muchas fibras. De hecho, hay muchos trabajos y ya hay algunas cosas con fibras. Por ejemplo, una de ellas es el adobe, ¿no? Pero el adobe pues va en la parte de cerámicos reforzado con fibras orgánicas. En polímeros sí hay matrices de un cierto tipo de polímero al cual se le agregan fibras orgánicas para mejorar ciertas propiedades, ¿no? En este caso, flexión, entre otras. Y no está limitado. Ok, gracias. Tenemos a Antonio Martínez en el Facebook que nos pregunta, ¿qué tan importante es la geometría en los materiales? Crítica. Bueno, porque para empezar, una parte es el objeto que tú vas a diseñar. Ahí estamos hablando de geometría. Pero ahora viene otra parte crítica, que es la dispersión de esos dos materiales para conformar tu objeto. Yo, por ejemplo, puedo generar una matriz, o sea, el que está en mayor cantidad, y le puedo colocar partículas de refuerzo. Bueno, esas partículas tienen una función y normalmente tienen, digamos, cierta orientación en propiedades. Por ejemplo, aumentar propiedad térmica y eléctrica. Pero ahora hay que darle la forma general. Ahora, si yo voy a generar otra pieza con fibras, tengo que saber cómo voy a colocar esas fibras. Van a ser alineadas, la fibra es continua, discontinua, está en una sola dirección, en dos direcciones, tridimensional, tienen ángulos, son muchas las variables que pueden haber. Y por ejemplo, en el caso de fibras, yo puedo tener, si veo el corte y lo veo del lado, podría ver, es circular, cuadrada, de qué forma es, de qué diámetro es. Todas esas son variables que me van a afectar. Entonces, a ver, digamos, más variabilidad en las propiedades del material. Por eso requerimos controles de proceso bastante, digamos, rígidos para tratar de disminuir la variación en las propiedades. Muchas gracias, doctora. Tenemos también a Saraí Said Moreno, que nos comenta, doctora, ¿qué tipo de técnicas de caracterización se ocupan en estos casos? Esa es la pregunta. Y a la par pregunta, ¿se estudian juntos como un solo componente o por separado? Como tal, ya como es un material compuesto, tenemos que evaluarlos en conjunto. Por separado me sirve para darnos una idea aproximada del comportamiento que va a tener. Por ejemplo, yo puedo tener un material compuesto con fibras. Por separado, la fibra tiene una respuesta, la matriz tiene una respuesta, pero si yo las coloco en cierta proporción, puedo tratar de saber aproximadamente su respuesta. Ahora, si yo las tengo que evaluar en conjunto,
a meter la compresión, flexión, torsión y las evalúo al mismo tiempo. Una técnica que también se puede utilizar, por ejemplo, es cuando se hace lo que es pérdida de volátiles. Se evalúa precisamente ya cuando hago la mezcla cuánto material se empieza a perder a cierta temperatura y con tiempos. También puedo evaluar la fuerza que requiero para separar a los dos materiales. Entonces, hay técnicas por separado, pero cuando yo hablo de material compuesto debo evaluarlo en los dos, en la distribución yo la tengo. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Eric Morales Castillo. Dice, ¿hay algún proceso que se recomiende para obtener un material compuesto a partir de polímeros y fibra natural? Pues muchas veces lo que hacemos para ese tipo de fibras, otra vez regreso, ¿qué distribución necesitas? Si yo necesito una distribución, digamos, de una fibra lineal, tengo que asegurar que durante el proceso se genere precisamente la posición lineal. Tengo problemas en ello, puedo meter las fibras, las puedo mezclar y puedo hacer un proceso de vaciado en molde. De ahí no me preocupa, digamos, la orientación de la fibra. Pero si en tu caso particular es crítica la posición de la fibra, tengo que asegurarlo. ¿Cómo se hace muchas veces? Bueno, una puede ser, por ejemplo, tipo pultrusión, que en ese caso pero son fibras muy largas. Prácticamente es como si yo tuviera una madeja de hilo que voy jalando y es continua. Pero ahí estamos hablando que me platican de una fibra, la longitud de la fibra. ¿Cuál es? ¿Cómo lo voy a lograr dispersar? Entonces, en esos casos sí tengo que checar el método en el sentido de dispersión, acomodo y cantidad. Si no hay problema en que estén, digamos, desordenadas y haya entrecruzamiento entre ellas, simplemente es mezclado, vaciado a molde. Esa sería una de las funciones. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta de Mara Patricia Simeón. Dice, si queremos un material que tenga alta resistencia mecánica y que soporte altas temperaturas, o en resumen, usado en la industria aeronáutica, ¿cuáles son las fibras y matrices más usadas en estas aplicaciones? Bueno, en industria aeronáutica lo que está entrando mucho es la fibra de vidrio y fibra de carbono. O sea, por estandarización de procesos y demás son las dos que han entrado. Y la matriz son resinas. En ese caso, para la parte de altas temperaturas, muchas veces lo que se prefiere mejor es una aleación en aeronáutica, aleaciones de titanio. Precisamente porque aguantan temperaturas muy, muy altas. Llámese la zona del motor. Se puede tener aleaciones de titanio que con una configuración tipo, como si fueran burbujas, absorben todavía más la parte de calor. Entonces ahí más bien, ¿cuál es la limitante en temperatura? De acuerdo a esa temperatura, podríamos proponer algún material compuesto, pero en la aeronáutica lo que más se usa es fibra de vidrio, fibra de carbono y una matriz epóxica. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Puede ser en Facebook o puede ser aquí en el chat de Meet. Bien, pues vemos que tenemos una gama de posibilidades en los materiales compuestos, y en esta gama de posibilidades pues entran prácticamente todos los materiales estructurales que se estudian dentro de la carrera de Ingeniería en Materiales, y para lo cual los invitamos a acercarse a la carrera de Ingeniería en Materiales. Ahí están los correos de la doctora, y también está el correo de la academia. Para un nuevo ingreso también tenemos un correo, así que aquel que quiera ser parte de estos retos
que implican los materiales compuestos y que nos acaba de presentar la doctora María Luisa, pues es una invitación. También los invitamos a la próxima charla del doctor Arcos y Rábago, que es el día 13 de septiembre a las 4 de la tarde. Quedan cordialmente invitados, también con transmisión en vivo por Facebook y en Meet en el mismo enlace. Pues muchas gracias, doctora María Luisa, por la plática y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. La doctora puede estar contestando sus dudas si aún tienen en Facebook. Escríbanlas y la doctora las puede contestar respecto a su charla de materiales compuestos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes y los esperamos en el Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, y sobre todo pues en la carrera de Ingeniería en Materiales. Gracias. Gracias a todos. Buena tarde.